Un periodismo cultural, en la situación actual que nos permea a todos nosotros, la imposibilidad de aquel acercamiento presencial que nos lleva a varias alteraciones. En aquel campo, los periodistas culturales cumplen una función primordial y es la de generar aquel entusiasmo a la hora de transmitir los hechos culturales. Realmente es muy importante que así sea. Aquel periodismo no activista no se puede comparar con un periodista cultural, o aquel que elabora crónicas de deportes con un periodista económico o político. Evidentemente la persona que tiene que transmitir, explicar un concierto con público, claro está cuando habían conciertos con públicos, esa persona no puede hacer una narración fiat, es que transmitir la emoción que siente o se genera en aquel espectáculo. Una emoción que a veces es negativa, pero bueno, al fin y al cabo lo importante no es solo el montaje de ópera que te ofrecen, que ha querido expresar el escenógrafo, cómo ha estado el cantante. Aparte de esta crítica, también lo es explicar la recepción que ha tenido por parte del público y en aquel momento si se ha producido algo mágico. El cronista tiene que ser capaz de transmitir ese hecho o esa emoción. Por lo tanto, hablamos de periodistas que, por su especialización, ahora están llamados también a transmitir esa emoción y generar el deseo de seguir consumiendo cultura, que desde un punto muy subjetivo es lo que todos tenemos en mente. Cuando salgamos de los diferentes confinamientos con diferentes oportunidades, se trata de que exista ese deseo de consumir cultura, teniendo que fomentar la idea de que también hay muchas personas que están haciendo un ahorro cultural muy importante, que no todo el mundo ha perdido el empleo. Desgraciadamente sí, hay muchas personas que lo han perdido, pero no es todo el mundo. Y con esa gente que aún no lo ha perdido, hay que transmitirles el deber de hacer un cierto plus de solidaridad en su entorno cultural, recordando las entradas de teatro que hubiera comprado antes del confinamiento, los libros que hubiera adquirido, porque no se compra igual, es muy cierto, no es lo mismo ir a una librería que pedirlo por internet. Entonces, una de las funciones en aquel activismo es de estimular ese contexto cultural. La gran ventaja que poseen los periodistas culturales es que el entusiasmo es genuino. Les apasiona leer, ver espectáculos, el cine y la televisión. Contagiar ese entusiasmo forma parte de su trabajo, no caer en el imperativo absurdo de la novedad. El periodista cultural tiene que defender lo importante, no lo nuevo, o solo lo nuevo que es importante, y sin la necesidad de caer en una excusa como un aniversario o porque se acaba de publicar, sino también poder hablar de un libro que salió hace 5, 8 años, o también como lo hizo uno de hace 6 meses. La cultura, el periodismo cultural y los diarios están demasiado vinculados con la publicidad, y en el nuevo fenómeno de la cultura de la suscripción, que se ha acelerado brutalmente en los últimos 2 meses, debemos buscar estrategias para encontrar una financiación alternativa del nuevo buen periodismo cultural. Netflix ha ganado el doble de millones de suscriptores de lo esperado. Se están viendo 100.000 películas en la plataforma Filmin al día. The New York Times ha vuelto a crecer, dando no obstante la información sobre el virus de modo gratuito. Y ya que hay una ola, un genere de la suscripción, se creería que, por un lado, los negocios culturales como los teatros y las librerías, y por el otro, como los periódicos, revistas, en sí los implementos de carácter informativo y cultural, deberían beneficiarse de esta ola, moda o tendencia y encontrar sus formas de suscripción. La forma más básica planteada es calculando que puedo gastar 8, 25 o hasta $80 al mes en libros y comprar en mis librerías de cabecera esa cantidad por disciplina para apoyarlos y pues para yo mismo beneficiarme de la riqueza de aquel intercambio y tipo de fidelidad. Pero ya eso es muy complicado porque pues, tiene que ver con el hecho de la ética y la disciplina personal. Lo que se haría es intentar instaurar dinámicas de suscripción que permitan la asistencia de proyectos culturales y de paso, ojalá, a la independencia de los diarios u revistas respecto de las marcas que se anuncian en ellas. Aunque algunos medios han dado aquel paso al mundo del pago, otros todavía están en aquella fase previa de captación de inscripciones, de registro personal, y es que eso también es un paso previo al pago, y es decir, que esto se ha activado exponencialmente durante la crisis, de la misma manera con las plataformas culturales. Pero también hay algo que podemos añadir, sería basado en aquella promoción de cultura en casa. ¿Alguna vez les pudo pasar de llegar a pensar
como ¿y dónde está la casilla que pueda hacer una aportación económica a este evento? Sin referirme a aquellos grandes eventos de ópera que han dejado en abierto sus producciones, sino a aquellos pequeños conciertos que la gente ofrece desde sus casas y que tú sientes que como persona consumidora habitual de la cultura tendrías que encontrar la manera de poder pagar, tendrías que pagar por aquel producto, ya que la persona que te lo está ofreciendo vive de ello, así como tú estás en casa y pagas la comida que te traen a casa. Igual que aquella bicicleta estática que has comprado para poder mantener aquella masa muscular, tendrías que poder pagar con más facilidad por esa cultura que permite mantener un tono creativo e intelectual, ¿no? Y esto es muy cierto que no es fácil, pero esta pandemia ha servido para que se agilice esa manera de encontrar plataformas de pago, mecanismos para poder exhibir su talento. No es algo certero o afirmante que esto se pueda lograr en todos los países, por ejemplo, de América Latina, ya que los entes gubernamentales o parafiscales, donde todavía no hay leyes, no hay mecanismos fáciles y fluidos, pues para aportar un poco de dinero a aquellos proyectos que uno consideraría de tal índole. Estamos viendo la necesidad de las alianzas, es decir, todos los medios están tratando de salvarse de modo individual. Cuando lo ves en las plataformas que están triunfando actualmente y antes mencionadas como Netflix y Filmin, es que tienen una oferta variada en producciones, con distintos carices, con distinta procedencia. Entonces, si de pronto cabe la posibilidad de que 5 revistas se alíen y lancen un nuevo sistema de suscripción, esto, que va a ser muy difícil o que normalmente no ocurre, quizás sea la tabla de salvación. Por ejemplo, aquellas alianzas entre la gastronomía y la cultura, como lo hace Hernán Cassiari en sus cuentos recitados. Estos métodos y muchísimos más se pueden explotar y no se están llevando a cabo. Y tiene que ser bidireccional, pantalla, objeto, mundo físico. Entonces, siendo el caso y gracias a que las librerías han hecho tantos eventos en directo, cuando cualquier escritor del mundo quiera presentar su obra en físico, habrá 2 tipos de públicos: el que irá presencialmente y comprará el libro, y aquel que pagará cierta cantidad de dinero para escucharlo desde casa y a la inversa. Hemos podido demostrar que se puede lograr transmisiones de actos muy sorprendentes con pocos medios muy económicos, pero que logran una gran calidad. Se trata es de encontrar la plataforma en la manera de publicitar y crear esa comunidad alrededor de cada hecho cultural e industria cultural. Es fascinante poder ver cómo desde las interacciones hemos descubierto hasta qué punto puede ser democrática la expresión cultural. Para finalizar, es innegable que las personas necesitan una experiencia viva a flor de piel, esto que echamos de menos en los últimos días, ya que todos tenemos aquella sobredosis de pantalla y de cultura consumida a través de la misma. Y nos encantaría poder bailar, reaccionar delante de un gran espectáculo cultural. Estamos en una especie de callejón sin salida. Incluso el teatro ahora lo estamos viendo muy empaquetado y como un producto de tal forma entra a competir con plataformas como Netflix y Filmin. Son enemigos que siempre han tenido, pero ahora los tienen también en aquellas plataformas donde se está exponiendo, volviendo todo homogéneo. Cualquier tipo de interacción y experiencia cultural lo vuelve plano, como la pantalla misma. En este tipo o en esto podemos ver una especie de futuro, el regreso de aquellas experiencias táctiles y a tipos de espectáculo. Van a ser mucho más plausibles un espectáculo en un bosque o en un parque que en un teatro. Entonces, de pronto, aquello performativo va a encontrar otros espacios donde será viable y posible. Encontramos de nuevo aquel mundo de la innovación. Es un gran momento interesante para rediseñar lo que hemos entendido por experiencia cultural en los últimos siglos y encontrar nuevas vías para seguir trabajando.